Muy bien, regresamos a este segmento de consultorio jurídico. Le damos la bienvenida a nuestro compañero de set, Jorge Padilla. Bienvenido, Jorge. Muy buenas noches a todos los televidentes. Estamos una vez más en su consultorio jurídico. Teníamos una pregunta que el doctor Víctor Julio va a contestar antes de ir a los comerciales. Se la formularon. Sí, de conformidad con la pregunta, el televidente no cumple con ninguno de los dos requisitos en cuanto a la edad y el número de semana cotizada, porque si nació en 1958 tiene 56 años y tiene 1100 y tantas semanas. 1170. 1170 no alcanza, o sea, él se pensionará a los 62 años y con 1300 semanas cotizadas. Muy bien. Jorge, ¿tiene alguna pregunta? Sí, ¿no? muy buenas tardes. Nos escriben y nos dice que la persona que consulta lleva 3 años trabajando en una empresa, de los cuales 2 años, 2 meses no me han cotizado la pensión. Y ahora resulta que como la empresa está en mora, aparezco con otra entidad y me están cotizando, pero el tiempo anterior no el actual. ¿Qué debo hacer? La otra es que mi abuela llega casi 40 años viviendo en una casa que al principio pagó arriendo. Bueno, esta es una pregunta que no es de pensiones. Es un tema típico, doctor Víctor Julio. Personas que están trabajando, pero que la empresa está en mora de cotizar. ¿Qué deben hacer? Sí, ellos deben iniciar una acción directamente en contra del empleador solicitando el pago de esas cotizaciones para obtener que sean abonadas a su cuenta pensional, para que cuando se vayan a pensionar, a recibir su pensión, no vayan a tener dificultad con esos lapsos o con esos baches que no aparecen en las cotizaciones que tuvieron. Todavía le falta algún tiempo para pensionarse, es oportuno, desde ya lo puede hacer, solicitar que mediante una acción judicial se ordene a esas empresas que hagan las cotizaciones que le correspondan. Bueno, nos pregunta alguien que no se identifica, dice, de la manera más respetuosa me dirijo a usted. Yo laboro actualmente con una cooperativa y solicité un permiso laboral porque debía asistir a una consulta médica. La respuesta de la administración de la cooperativa fue que tenía que trabajar un día de descanso para pagar el día de permiso. Lo que me dieron a entender es que nosotros, como trabajadores de la cooperativa, no tenemos derecho a un permiso. Bueno, en primer lugar, las cooperativas de trabajo asociado pueden estar excluidas de la regulación sobre el Código Sustantivo del Trabajo. Habría que ver los estatutos de dicha cooperativa para ver su reglamentación. Si fueran un trabajador subordinado, por lo tanto regido por las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, esta se consideraría una licencia o un permiso remunerado para atender una cita médica y no debe ser compensado con un tiempo posterior. Muy bien. A propósito de este tema, tenemos una caricatura que ya está elaborada de nuestro caricaturista oficial de consultorio jurídico, Ignacio Consuegra, conocido como Monocuco. Veamos pues la caricatura de hoy. Muy bien, la caricatura de Ignacio Consuegra, la muerte dice que trabaja día y noche en un país de tanta violencia y ¿quién la pensiona? Pertinentísima para el tema que estamos tratando con el doctor Víctor Julio, ¿no? Así es. Tenemos Jorge. una pregunta, Humberto, Así. que nos hace el televidente Luis Enrique Velaides López. Señala que, dile, voy a hacer una consulta de mi abuelo, que a él trabajaba en la alcaldía de Pinillos, Bolívar, ¿no? Y trabajó en Cartagena con la alcaldía de Cartagena como secretaria y por último en el Consejo Distrital. Al cumplir los 56 años, en aquel entonces de edad, lo sacó el Consejo para que arreglara su problema de pensión, pero el seguro no lo pensiona por no tener las semanas cotizadas, porque no le aparecieron las semanas cotizadas de Pinillo Bolívar, porque la alcaldía en aquel entonces, cuando era el alcalde Rangel, la guerrilla quemó el archivo y no quedaron documentos ¿qué se hace para que mi abuelo obtenga la pensión? Hemos mandado a Pinillo cartas para que haga una reconstrucción de documentos, pero no sé lo que quieren hacer. En aquel tiempo no existía el sistema y no quedaron documentos de los trabajadores de esa entidad. ¿Qué se debe hacer para que tenga su pensión? Ya que no se la quieren dar. Estamos peleando hace más de 10 años y ha sido imposible. Quiero saber qué me recomiendan. No dice años ni dice tiempo. Sí, con los datos tan generales,
lo que podría decirle es que es un problema probatorio. Él debe demostrar, o ella debe demostrar que efectivamente trabajó en la alcaldía, y para eso hay pruebas supletorias de testimonios y de algunos documentos que ella puede tener que le acrediten realmente el tiempo de servicio. Acreditado, pues ya es muy fácil que le reconozcan la pensión, pero si no lo hace... Volantes de pago, por ejemplo. Volantes de pago, certificaciones laborales, que Consignaciones pueda bancarias. tener las consignaciones, el pago que recibía, pero debe demostrarse que efectivamente trabajó en la alcaldía de Pinillos. Muy posiblemente son relaciones seguramente laborales antes del 93 y seguramente era una caja de previsión que tenía estas entidades públicas. O una caja de compensación si estaba afiliado, cualquier documento que acredite que efectivamente prestó el servicio y durante el lapso que está reclamando. Bien, tenemos otra pregunta de alguien que trabajó en el ejército. Euclides Ortega dice que trabajó en el ejército durante 7 años, desde el 84 hasta el 91, en batallones de orden público como el Pichincha en Cali y el Rafael Reyes Prieto en Cimitarra, Santander. Además, como agregado a unidades de combate que ejercían sus labores en áreas de conflicto con las guerrillas en las denominadas zonas rojas del país. Solicité el reconocimiento al tiempo doble por haber laborado estando al país en estado de sitio, con conmoción y perturbación del orden público. Pero me fue negado, dice el televidente Ortega, pero me fue negado por parte del ejército, aludiendo que el presidente Belisario Betancur de la época no había declarado estas áreas en conflicto o con perturbación de orden público. Entonces solicité certificación de que estuve en las filas y que se me cotizó pensión como trabajador de alto riesgo para así beneficiarme del decreto que por cada 60 semanas cotizadas tenía derecho a 1 año menos de edad para pensión, pero también me han negado dicha solicitud. Por otra parte, también quisiera saber si tengo derecho a la ley de transición que vence este año. A la fecha, con Colpensiones, tengo 846 semanas cotizadas y con el ejército 352, lo cual sumaría 1.198 semanas, desde septiembre del 84 hasta junio de 2014. Tiene 50 años. ¿Con cuántas semanas me pensionan y a los cuántos años? Bueno, hay varias consultas aquí. Primero, que no le responden el derecho. Él puede iniciar una acción de tutela para proteger su derecho de petición, para solicitar que el juez le ordene que le certifiquen ese tiempo. Es de aclarar que las personas que laboran en regiones de orden público tienen derecho a una pensión especial, pero esas regiones tienen que haber sido reconocidas como tales a través de un decreto. No basta que en la práctica se considere que así lo sea o que haya tenido algunos hechos violentos que podríamos considerar como tal. Tiene que estar reconocida en el decreto. Si está reconocida, pues habrá que tenerlo en cuenta, y si no lo está reconocida como situación de orden público, como entidad, como región de orden público, no lo consideraría. Y en cuanto si está en el régimen de transición, tendríamos que mirar si en el 2005 tenía acreditadas 750 semanas de cotización en ese momento. Muy bien, hasta aquí Consultorio Jurídico. Recuerden, nos vemos el lunes 15 de diciembre, el próximo lunes es 8 de diciembre festivo. Lunes 15 de diciembre, Jorge. Nos vemos aquí siempre a las 6 en punto de la tarde.